¿Qué pasa, Eagle Crew? Hoy tenemos 3 casos para ustedes con giros inesperados que le prometemos que no verán venir. Ahora, comencemos. Las parejas casadas a menudo tienen promesas entre ellos. Kelly Cochran, de 34 años, y su esposo Jason Cochran, de 37, eran como cualquier otra pareja en ese sentido, excepto que la promesa que se habían hecho el uno a otro era inusual, y una que pocas otras parejas probablemente harían. Su promesa mutua resultó ser mortal. La noche del 14 de octubre de 2014, Kelly invitó a su compañero de trabajo, Christopher Regan, de 53 años, a visitarla en su casa. Unos días después, se informó que Chris Regan estaba desaparecido. Comenzó una investigación para encontrar a Chris, que resultó en el descubrimiento de su vehículo estacionado en un estacionamiento al este de Iron River, Michigan. No había señales de Chris, ni lo que le había sucedido. Los detectives se volvieron rápidamente hacia Kelly, ya que fue una de las últimas personas en ver a Chris antes de que desapareciera. Los documentos policiales revelan que descubrieron que Kelly estaba teniendo un romance con Chris y pronto fue incluida como una persona de interés en su investigación. Aunque la policía fue a Kelly en busca de respuestas o pistas sobre lo que le había sucedido a Chris, encontraron muy poco. De hecho, encontraron sospechosamente poco. La policía de Michigan trajo al FBI para ayudar en la investigación, y juntas ambas agencias registraron la casa de Kelly, y aunque fueron increíblemente minuciosos, no encontraron nada. Aunque no había pruebas que pudieran relacionar a Kelly con la desaparición de Chris, ella permaneció en la lista de la policía como persona de interés. Poco después de la búsqueda de su casa por parte del FBI, Kelly y su esposo empacaron y se mudaron al condado de Lake, Indiana. Durante un año, Chris permaneció en la lista de personas desaparecidas y los investigadores no encontraron pistas. Aunque no tenían pruebas definitivas, los investigadores estaban casi seguros de que Chris no solo estaba desaparecido y que tenía que estar muerto. Incluso con esta nueva revelación, la policía no estaba más cerca de descubrir lo que le sucedió. Pero todo eso cambió cuando en febrero de 2016, Jason Cochran murió de una aparente sobredosis de heroína. Aunque Kelly descubrió la muerte de su esposo en Facebook como lo más difícil con lo que tendré que lidiar, los investigadores de la muerte de Chris despertaron sus sospechas al escuchar que el esposo de Kelly murió en circunstancias tan extrañas. Unas semanas después de la muerte de Jason, se reabrió el caso sin resolver de Chris. Solo 9 semanas después, Kelly fue acusada de la muerte de Chris Regan. Inicialmente huyó de Indiana cuando las autoridades vinieron a arrestarla, pero finalmente fue encontrada por alguaciles estadounidenses que la descubrieron en Kentucky el 28 de abril. Según los informes, Kelly fue interrogada durante casi 70 horas sobre la supuesta muerte de Chris. El Indiana Post-Tribune informó que después de las agotadoras horas de interrogatorio, Kelly finalmente reveló a los investigadores que debían buscar pistas en una parte desolada de los bosques de Michigan. Allí se informó que encontraron un rifle junto con una bala calibre 22 y un par de anteojos. Durante la investigación en el bosque, se descubrió un cráneo humano con un aparente agujero de bala, junto con huesos y fragmentos de hueso. Pronto, según los informes, se determinó que se trataba del cráneo de Chris Regan. Según los informes, la noche del 14 de octubre, cuando Kelly invitó a Chris a su casa, pensó que pasaría la noche con la mujer con la que había estado saliendo, pero poco sabía que no iban a estar solos. En cambio, Jason también lo estaba esperando. Supuestamente, cuando Jason atrapó a Chris y a Kelly juntos, le disparó a Chris en la cabeza con un rifle calibre 22 de cañón largo, como el que se encontró en el bosque. En lugar de denunciar a su marido por el asesinato de su amante, después de la muerte de Chris, Kelly supuestamente ayudó a Jason a desmembrar su cuerpo. Kelly admitió más tarde ante los investigadores que había encontrado un cable largo para una sierra manual eléctrica para que Jason cortara el cuerpo de Chris,
Juntos, la pareja llevó a los restos de Chris en bolsas de basura para tirarlos en los bosques locales alrededor de Iron River. Verán, Kelly había sido parte del plan desde el principio. Al igual que otras parejas casadas, Kelly y Jason se habían hecho una promesa, y Kelly declararía más tarde que su pacto con Jason se hizo en su noche de bodas. Habían prometido que matarían a cualquier involucrado en sus aventuras extramatrimoniales, que era exactamente lo que Jason le había hecho a Chris. Varias fuentes de noticias alegaron que mientras Kelly estaba bajo custodia y siendo interrogada, según se informa, convirtió sus gafas en cuchillas y las usó para amenazar a cualquiera que se le acercara demasiado. Los documentos judiciales también revelaron que usó el arma para amenazar con quitarse la vida. En el juicio por la muerte de Chris, la novia de Chris, Terry O'Donnell, dijo que era la primera vez que veía a Kelly. «Solo recuerdo que ella me miró y sonrió», dijo Terry. «Respiré hondo y pensé que era la persona más aterradora que había visto en mi vida. Tenía miedo. No pude mirarla durante el resto del tiempo que estuve allí testificando». Terry dijo que después de testificar le entró el pánico, tanto que de hecho mientras conducía de regreso a casa, solo quería correr lo más lejos posible de Kelly. Más allá de testificar en el juicio por asesinato de su novio, Terry tuvo una interesante especulación que compartió. Para Terry, la forma en la que Kelly pudo limpiar tan a fondo la escena del crimen después de la muerte de Chris era sospechosa, ya que sin ningún tipo de experiencia en hacer algo similar, Terry dijo: «No hay forma de que la primera persona que elijas matar puedas limpiar la sangre y deshacerte del cuerpo para que luego los agentes del FBI no puedan encontrar ADN en las paredes». En el juicio, Kelly fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por el asesinato de Chris Regan. Sin embargo, la policía aún sospechaba de la sobredosis y muerte de su esposo Jason. Según se informa, las respuestas de Kelly a las preguntas de los investigadores sobre lo que sucedió esa noche en la que murió continuaron cambiando, aunque se había llamado a los técnicos de emergencias médicas para revivir a Jason después de una aparente sobredosis de heroína. Una autopsia reveló que la causa de muerte en realidad había sido la asfixia. Es más, Kelly supuestamente había sido disruptiva mientras el equipo médico trabajaba en el cuerpo de su esposo. Después de más preguntas sobre este nuevo desarrollo, Kelly admitió haber inyectado heroína intencionalmente a Jason. La cantidad de heroína fue suficiente para una sobredosis fatal, pero Kelly aseguró la muerte de Jason asfixiándolo con una almohada. Otros informes dicen que ella pudo haberlo estrangulado hasta la muerte o haberle tapado la nariz y la boca hasta que se asfixió. Según se informa, después de la muerte de Chris, Kelly dijo que estaba enojada con su esposo. Ella le dijo a la policía que lo había matado para igualar la puntuación y vengarse de Jason por matar a Chris, quien dice que fue lo único bueno en mi vida. Kelly se declaró culpable de matar a su esposo, fue declarado culpable y sentenciado oficialmente a 65 años de prisión. En el espacio de aproximadamente un año, Kelly había acabado con la vida de 2 hombres a los que una vez dijo amar. Pero este fue solo el primer giro de una serie de extraños desarrollos. Parecía que otras personas estaban de acuerdo con la novia de Chris, Terry, en que era sospechoso que Kelly hubiera podido ocultar la evidencia de la muerte de Chris tan bien que el FBI no la encontró. De hecho, la gente empezó a sospechar de la posible participación de Kelly en otras muertes. Colton Caboyan, el propio hermano de Kelly, habló con los investigadores y les contó sus temores de que su hermana pudiera haber matado a más de 2 hombres. De hecho, le preocupaba que ella pudiera ser una asesina en serie. Según se informa, la familia de Kelly alegó que pudo haber estado involucrada en la muerte de hasta 9 personas en todo el medio oeste de Estados Unidos. Según los documentos judiciales, Kelly supuestamente incluso se atribuyó la responsabilidad por la muerte de otras personas. A pesar de esta acusación, según Fox 2 Detroit, Kelly hizo un acuerdo de culpabilidad como parte de su condena por el asesinato de Jason y por lo tanto no puede ser procesada por su posible participación en ninguna supuesta muerte. Y aunque este giro es impactante, no es el último giro en este caso. Desde que el caso de Kelly se volvió viral,
se realizó un documental sobre el triángulo amoroso y los asesinatos posteriores. El documental Dead North de Investigation Discovery supuestamente revela una teoría sorprendente. Según los informes, mencionaron la posibilidad de que Kelly o Jason posiblemente sirvieran partes del cuerpo desmembrado de Chris a sus vecinos durante una barbacoa. Se afirma que un vecino alegó que habían comido una, citando, hamburguesa de sabor extraño, servida por los Cochran poco después de la muerte de Chris, que ahora afirman que posiblemente podría haber estado hecha de partes del cuerpo humano. Aunque esta acusación no ha sido corroborada por las autoridades, es solo otro nivel de este impactante caso. El próximo caso de hoy es uno que tiene un giro que logró engañar al mundo. Natasha Ryan, de 14 años, de Rockhampton, Queensland, Australia, era conocida como una adolescente con problemas. Un informe policial posterior presuntamente registró que la habían suspendido de la escuela, había experimentado con drogas y, según estos informes, había estado recibiendo asesoramiento. El 12 de julio de 1998, Natasha había desaparecido al sacar a pasear a su perro. Supuestamente había intentado huir con su novio, Scott Black. Y el intento no duró mucho. De hecho, solo pasaron 2 días antes de que la policía la encontrara alojada en un hotel. Scott había sido inicialmente acusado de secuestro, y aunque pronto se retiraron los cargos, todavía se le impuso una multa de $1000 por obstruir la investigación policial sobre la desaparición de Natasha. Aunque su vida familiar era tumultuosa, las cosas estaban a punto de empeorar. El 31 de agosto, un mes después de su intento de fuga, la madre de Natasha, Jennifer, la dejó en la escuela alrededor de las 8:15 am. Jennifer comentaría más tarde que pensaba que su hija parecía estar de buen humor recientemente. La última vez que se vio a Natasha fue 2 días después, mientras jugaba videojuegos en un cine, y según los informes, los testigos la vieron salir del cine con un hombre en su automóvil. Sus padres informaron rápidamente que Natasha estaba desaparecida, pero no fue hasta un mes después que su desaparición fue revelada al público. A pesar de la insistencia de sus padres en que se habían llevado a su hija, la policía estaba convencida de que simplemente se había escapado de nuevo. El alguacil Robert Newton incluso hizo una súplica pública para que Natasha se pusiera en contacto para decirle a su familia que estaba a salvo. Pero a medida que pasaba un mes y luego otro, sin rastro de Natasha, la policía pronto cambió su evaluación de lo que podría haberle sucedido. Al mismo tiempo, 2 mujeres más en la pequeña ciudad desaparecieron, todo dentro de los 6 meses de Natasha. Y luego, el 22 de abril de 1999, Kira Steinhardt, de 9 años, fue secuestrada mientras caminaba a casa desde su escuela primaria. El crimen consternó al público, que pronto comenzó a pensar que las otras chicas, incluida Natasha, posiblemente habían sido asesinadas por un asesino en serie que vivía en la zona. Devastados, los padres de Natasha se obligaron a aceptar que su hija estaba muerta. Incluso se celebró un velorio el 9 de mayo del 2001 para Natasha en lo que habría sido su cumpleaños número 17. Se presionó a la policía para que resolviera la cadena de desapariciones y presuntos asesinatos. Su atención se centró en un hombre llamado Leonard Fraser. Los investigadores sospecharon que Leonard había matado a Kira Steinhardt y pronto fue acusado, y según los informes condujo a los investigadores al cuerpo de la niña. A medida que aumentaban sus sospechas de que él había estado involucrado en las otras desapariciones, la policía preparó una trampa elaborada para Leonard. Tenían otro recluso, Alan Quinn, que cumplía condena por fraude, que lo convenció de que escribiera una carta de confesión por las muertes de las mujeres bajo el nombre de Squeaky. Alan le dijo a Leonard que la carta le quitaría las sospechas. En cambio, todas las conversaciones entre él y Alan se grabaron en secreto, incluidos los detalles sobre la muerte de las 3 mujeres, cosa que solo el asesino sabría. Leonard reveló detalles como el hecho de que Beverly Lego había sido estrangulada con sus propios calzoncillos, que le dejaron alrededor del cuello cuando arrojaron su cuerpo, o que Julie Dawn Turner fue estrangulada con un sostén, y que Silvia Maria Benedetti fue golpeada con un tronco. Leonard pronto fue acusado de múltiples muertes de mujeres, incluida la de Natasha, aunque según los informes había negado ser responsable de ninguna de ellas. Según estos informes, las
Conversaciones grabadas entre él y Allen se utilizaron en su contra en el tribunal. Se incluyó como evidencia una declaración que Leonard supuestamente hizo sobre Natasha, supuestamente diciendo, citando, «Bueno, golpeé a Natasha y quedó inconsciente. La llevé al recinto ferial y ahí es donde la asesiné. Llevé su cuerpo al estanque de lirios rosados cerca del aeropuerto». Aunque Leonard finalmente confesó varios asesinatos y llevó a la policía la mayoría de los cuerpos de sus víctimas, el cuerpo de Natasha nunca fue encontrado. Aún así, a muchos les parecía que su asesino había finalmente sido atrapado. Pero luego, 3 semanas antes de que comenzara el juicio de Leonard, todo cambió con una fatídica carta. Según el New Zealand Herald, la línea de ayuda para niños fue llamada por alguien que dio su nombre como Sally. Esta persona afirmó que se había escapado de su casa, pero que un hombre estaba a punto de ser juzgado por su asesinato. El consejero que escuchó el mensaje llamó a la policía, pero cuando no pudieron rastrear la llamada, se olvidó. Es decir, hasta que se envió a la policía una carta sin firmar que decía: «Natasha Ryan está viva y bien». La carta también incluía un número telefónico. Los investigadores rastrearon el número telefónico y allanaron la casa en la que pertenecía, el 10 de abril del 2003. Lo que encontraron allí los sorprendió. La carta tenía razón. Natasha Ryan estaba viva. La policía la encontró agachada en un armario donde intentaba esconderse de ellos, con la esperanza de encontrar de que Natasha había sido secuestrada y retenida contra su voluntad durante todo este tiempo. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que este no era el caso en lo absoluto. De hecho, había pasado los últimos 4 años y 8 meses viviendo en secreto con su novio, Scott Black, de 27 años, a solo 2 kilómetros de la casa de su madre. La policía no entendió cómo se les había escapado todo esto. Cuando Natasha desapareció por primera vez, habían investigado detenidamente a Scott, pero no había ni rastro de ella. Los investigadores querían saber cómo se les había arreglado para permanecer oculta durante tanto tiempo. Durante los 4 años que estuvo perdida, Natasha había vivido como una reclusa, moviéndose 2 veces para permanecer invisible. Siempre que la familia de Scott visitaba la casa, Natasha se escondía en el armario, a veces durante horas. Las cortinas de la casa siempre estaban cerradas para que no la vieran. La pareja incluso fue lo suficientemente cautelosa como para poner la ropa de Scott en el tendedero para secarla, pero nunca la de Natasha. Durante casi 5 años, Natasha nunca salió de la casa excepto, según los informes, en 6 ocasiones cuando fue a nadar a la playa de Yepon. Pasaba sus días cocinando, cosiendo, leyendo y en internet. Los documentos judiciales revelan que se cree que la carta que reveló a Natasha fue enviada por uno de los familiares de Scott, aunque esto nunca fue confirmado. Cuando se le preguntó por qué había permanecido oculta durante tanto tiempo, incluso cuando sus padres habían celebrado un monumento en su honor, Natasha dijo a los investigadores que la mentira se había vuelto demasiado grande. Según un comunicado de la policía, Natasha no había querido irse con ellos cuando la encontraron. Luego, en el juicio de Leonard, el fiscal Paul Rutledge anunció que se retiraría el cargo de asesinato de Natasha Ryan contra Leonard, ya que la mujer de ahora 18 años todavía estaba viva. Natasha incluso asistió a su propio juicio por asesinato, donde le dijo al tribunal que nunca había conocido a Leonard y que, obviamente, él no la había matado. Leonard finalmente fue condenado por el asesinato de 2 mujeres y el homicidio en 2º grado de otra. Natasha y Scott fueron responsabilizados por su mentira. Según The Guardian, Scott fue sentenciado a 3 años de prisión por mentir a la policía, aunque solo cumplió 1 año. Y para los padres de Natasha, reunirse con su hija era como si estuvieran viendo un fantasma. En lugar de sentirse inundados de alivio, también se angustiaron al saber de que su hija había elegido esconderse de ellos durante tanto tiempo, engañando al mundo entero con su mentira. El caso final de hoy es uno que todavía está envuelto en un misterio años después. Brian Wells, de 46 años, trabajaba como un repartidor de pizzas en 2003, cuando se vio envuelto en una trampa compleja en Erie, Pennsylvania. El 28 de agosto, Brian entró a un banco PNC alrededor de las 2:20 de la tarde. En lugar de ir allí a depositar o retirar su dinero, Brian entregó al cajero del banco una nota que exigía que le dieran $250,000.
Cuando el cajero miró hacia arriba confundido, Brian les mostró que sostenía una escopeta, disfrazada para que pareciera un bastón con un mango curvo. Luego también le mostró que llevaba un artefacto explosivo casero alrededor del cuello, escondido debajo de su camiseta. 12 minutos más tarde, Brian salió del banco con una fracción del dinero que había exigido, alrededor de $9,000, y una piruleta Dum Dum que había tomado casualmente del mostrador. Luego se dirigió a un McDonald's que estaba al lado y buscó una nota debajo de una piedra. Eso sí, su amenaza sobre el cajero del banco no había pasado desapercibida, y la policía alcanzó a Brian mientras estaba sentado dentro de un vehículo en el estacionamiento de un Eyeglass World, un local de oftalmología. Fue esposado por policías estatales cuando las autoridades dicen que admitió haber robado el banco del PNC. Lo apoyaron contra un patrullero ya que la bomba alrededor de su cuello era bastante pesada. Los documentos judiciales revelan que Brian luego afirmó que había sido atacado por un grupo de hombres negros que le colocaron la bomba mientras entregaba pizzas. Dijo que luego le entregaron una carta con instrucciones escritas a mano. Brian advirtió a los policías estatales que se mantuvieran alejados de él, diciendo: "No tengo mucho tiempo, no estoy mintiendo, esto va a estallar". Supuestamente también suplicó: "¿Por qué nadie está tratando de quitarme esto?". Y 20 minutos después, la bomba alrededor de su cuello comenzó a pitar durante unos 10 segundos. Y luego detonó. Brian murió instantáneamente. Lamont King, que había trabajado como supervisor de la policía del estado de Pennsylvania en ese momento, dijo que sus ojos se abrieron mucho y luego se dirigieron a la parte posterior de su cabeza, y ese fue el final de él. Una multitud se había reunido alrededor de la escena mientras Brian estaba esposado, por lo que los transeúntes sorprendidos vieron con horror cómo moría ante sus ojos. En ese momento la policía no estaba segura de que Brian les estuviera diciendo la verdad sobre la bomba, y aunque finalmente llamaron al escuadrón de bombas, 30 minutos después de encontrar a Brian, ya era demasiado tarde. Los investigadores comenzaron a investigar el extraño e impactante caso. La policía descubrió una serie de instrucciones detalladas que le habían dejado a Brian que le indicaban lo que tenía que hacer para desarmar y desbloquear la bomba que tenía alrededor del cuello. Brian tuvo que encontrar 4 llaves y un código de desactivación para liberarse, pero fue capturado por la policía mientras encontraba su tercera llave. Una instrucción decía: "La regla más importante, no se comunique con nadie, por radio ni teléfono. Avisar a las autoridades, a su empresa o a cualquier otra persona le traerá la muerte. Si detectamos vehículos de policía o aeronaves, lo matarán". Se notó rápidamente que las instrucciones estaban escritas con las palabras nosotros y nos, lo que llevó a los investigadores a creer que estaban buscando a varias personas responsables del robo y la muerte de Brian. Según el NY Post, durante una autopsia, las autoridades federales lucharon por quitar la bomba y terminaron decapitando a Brian solo para poder quitársela. La bomba en sí pronto se llamó el collar bomba, un nombre con el que también se conocía el caso. Durante meses hubo muy pocas pistas en el caso, es decir, hasta que se denunció un delito aparentemente no relacionado. William Rothstein llamó a la policía estatal para decirles que tenía un cuerpo congelado en su garaje. Según una declaración jurada del FBI, Rothstein dijo a los investigadores que su ex prometida, Marjorie Diehl Armstrong, había matado a su propio novio, un hombre llamado James Rodden, y luego su cuerpo fue escondido en el congelador. Durante la investigación sobre la muerte de James Rodden, Marjorie terminó implicándose en otro crimen, el del collar bomba. Según los informes, se declaró culpable pero mentalmente enferma por el asesinato de Rodden en 2005. Según el FBI, Marjorie admitió a un compañero de prisión que la había matado porque amenazó con contarle a la gente sobre su conexión con el collar bomba. Es más, parece que Marjorie tenía socios en el crimen. Según Time.com, William Rothstein también estuvo implicado en el complot y supuestamente ayudó a construir la bomba. Y otro sospechoso, un amigo de Marjorie, llamado Kenneth Barnes, supuestamente confesó haber golpeado a Wells el día del atraco cuando intentó huir. Pero, ¿cuál fue el motivo de la trama en sí? Según los informes, el objetivo había sido obtener ganancias económicas, pero también se ha alegado que Marjorie había planeado usar el dinero del robo del banco para pagarle a Barnes para que matara a su padre
y así ella pudiera cobrar su herencia. Se alega que Marjorie suministró 2 temporizadores de huevo para usar en el collar bomba. Según varias fuentes de noticias, William Rothstein murió de cáncer terminal antes de que pudieran acusarlo por su participación en el collar bomba. Marjorie Dale Armstrong y Kenneth Barnes fueron condenados por conspiración y robo a un banco a mano armada. Sin embargo, quedaba una pregunta. ¿Cuál fue el papel de Brian en el robo? ¿Fue una víctima seleccionada al azar o estuvo involucrado en la trama todo el tiempo? Desafortunadamente, esta respuesta no está clara. Parece como si Brian fuera posiblemente un conspirador y una víctima. Según los investigadores, Brian pudo haber planeado con los demás robar el banco por los $250,000, pero supuestamente había creído que la bomba atada alrededor de su cuello sería falsa. Según el FBI, colocar la bomba alrededor del cuello de Brian tenía la intención de hacerlo parecer un rehén y darle una coartada si era arrestado. Cuando se dio cuenta de que era real, Brian había intentado escapar. La fiscal federal Mary Beth Buchanan hizo una declaración y dijo que su investigación la llevó a la creencia de que Brian se involucró con los conspiradores que planeaban robar el banco PNC, pero que finalmente se convirtió en un participante involuntario en el plan. También se ha alegado que Marjorie había cambiado la bomba de una falsa a una real, una que detonaría sin importar lo que hiciera Brian, tal vez para mantener oculto su papel en la trama. Aún así, la familia de Brian se indignó al escuchar esta acusación. Según el NY Post, su autopsia reveló que le habían disparado con una pequeña bala que tomaron como prueba de que había sido coaccionado u obligado a participar en el mortal plan de robo a un banco, y sostienen que Brian murió víctima de la codicia de otros. Es posible que nunca sepamos todas las respuestas para estos 3 casos, pero lo que sí sabemos con certeza es que cada uno presentó un giro sorprendente e inesperado que llevó a las investigaciones por un camino que las autoridades nunca podrían haber visto venir.